Eh, y bueno, a partir de ahora ya se está grabando, Estefano. Entonces, dicho lo anterior, damos la bienvenida a una nueva edición de las entrevistas académicas que estamos desarrollando acá en la Academia de Cervecería de Análisis Sensorial. El día de hoy, con mucha alegría, podemos decir que nos acompaña Estefano Marín desde Panamá. Y bueno, Estefano, un cervecero muy conocido. Estefano es el head brewer actualmente de Casa Bruja. Y vamos a partir conversando un poco respecto a eso. Cuéntanos un poco de ti, Estefano, antes que nos vayamos de lleno, digamos, para poder hablar acerca de la cerveza Asia y el programa Barrica. Así que te parto haciendo una pregunta. ¿Desde cuándo en cervecería? ¿Desde qué fecha? ¿Cómo partió? ¿Cuál fue tu camino cervecero y cómo llegaste a Casa Bruja, siendo de Costa Rica, ¿cierto? Para llegar ya a esta cervecería panameña. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, y bueno, a todos los que nos están viendo y nos verán en esta conversación. Gracias de verdad por la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia cervecera. Yo contento de aportar al proceso de la mayoría de interesados, de cerveceros, entusiastas, gente que trabaja en servicio, ventas, cualquiera que sea tu background. La verdad que si te gusta la cerveza artesanal, la cerveza en general, la verdad que el tema de artesanal, no artesanal, es un poco polémico, ¿verdad? Entonces, si te gusta la cerveza, hablamos el mismo idioma, ¿no? Gracias por tenerme y bueno, yo me enamoré de la cerveza antes de tener 18 años, que es la barrera esa legal imaginaria que creamos los seres humanos para controlar un poquito a los chiquillos. Yo a los 16 años tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil a Alemania. Estuve varias semanas en Múnich, coincidiendo con la celebración del Oktoberfest en el 2006. Muy triste que este año ya se haya cancelado porque, bueno, es uno de los eventos más bonitos del mundo. Y bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de visitar una cervecería legendaria, bastante famosa en Baviera, en la punta de una montaña, que es un monasterio llamado Andechs. Y en Andechs yo vi a unos monjes sentados al atardecer brindando con sus medios litros de Dunkles y tal, y era una escena absolutamente hermosa, y yo en ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo mío. Yo quiero dedicarme a hacer cerveza. Entonces, al día siguiente volví a Andex, hice un tour de la planta y me voló la cabeza y tomé la decisión de enfocarme completamente desde ese momento en la meta de ser maestro cervecero. Yo lo he repetido varias veces por ahí, si han hablado conmigo o han visto entrevistas o este tipo de dinámicas, yo no me considero maestro cervecero. Yo creo que una persona se vuelve un maestro el día que deja de aprender, y esto de la cerveza nos da realmente oportunidades infinitas de aprendizaje todos los días. Entonces, yo me consideraré maestro cervecero el día que deje de aprender, que es el día que me muera. A partir pues, de ese momento empecé a estudiar ciencia de alimentos cuando terminé el colegio. A los 17 años empecé y rápidamente me interesé por el lado artesanal o la parte de microcervecería, y en ese momento en Centroamérica, en 2007, nomás había una microcervecería llamada KIS. Hoy en día ya no existe. Yo llegué y básicamente me ofrecí para barrer pisos y organizar sacos. Yo simplemente quería tener la oportunidad de estar cerca de las maltas, y yo ni siquiera entendía cómo se hacía la cerveza, pero yo quería estar ahí cerca. Entonces empecé a ser voluntario, básicamente a trabajar a cambio de cerveza.
1 o 2 días por semana cuando mi horario en la universidad y en el otro trabajo que tenía me lo permitía. Y pues muy rápidamente me di cuenta que eso de verdad me gustaba, a pesar de que tempranito me di cuenta que el ser cervecero es un oficio bastante romántico, pero no es nada glamoroso. Es un trabajo duro, puede ser incómodo, hay ruido, hay frío, hay calor, hay humedad, un alto grado de desgaste físico. Para hacer la cerveza, pues lo más manualmente posible, que ese era pues mi ideal. Y nada, pues decidí que sí me gustaba y que sí quería seguir. Entonces puse en pausa mi estudio universitario y renuncié a mi trabajo y me dediqué a ser asistente cervecero. Una vez que Calle se cerró, vino otro grupo de inversionistas y vino un maestro cervecero de Estados Unidos llamado Christopher Scott Derrick, CS, le decimos, o le gusta que le digan CS Derrick. Él es mi maestro y él me enseñó absolutamente todo. El oficio, y le estaré eternamente agradecido. Él me tomó bajo su ala y yo me entregué a ese proceso tipo Karate Kid, ¿verdad? De hacer lo que dijera el maestro y sí, solo darle, aprender, preguntar, leer. Me compré todos los libros disponibles en ese momento en Amazon eh, y empecé a hacer cerveza casera ávidamente. Trabajaba 5 días a la semana en la cervecería y los 2 días libres, el fin de semana, hacía cerveza en mi casa o embotellaba cerveza o limpiaba carajadas o investigaba. Entonces era los primeros 3 años, digamos, para llegar a los 22 años, yo hice cerveza 7 días de la semana, 365 días del año. Eso me creó una base muy fuerte de experiencia. Yo soy una persona que aprecia mucho la teoría y me parece muy importante que la gente tenga plataformas para obtener conocimiento teórico, pero también me parece muy importante, por lo menos en mi caso, poder aplicar ese conocimiento directamente y para poderlo interiorizar mejor, ¿no? Yo sí pienso que la práctica es crucial para los cerveceros. Entonces, sí, tú te puedes haber leído toda la serie del Brewers Association y todo esto, y el Practical Brewer, pero si no se te ha pegado una maceración, estás, estás mal, ¿no? Entonces, yo entendí que el camino era estudiar, pero también trabajar duro. En cuestión de, sí, ya cuando tenía 22, en el 2012, ya era head brewer de Costa Rica Craft Brewing Company, eh, primera microcervecería artesanal de tipo americano, una cervecería de producción, empacando cerveza y distribuyéndola por todo el país. Y bueno, cuando cumplí 25 años, en el 2015, ya la curva de aprendizaje había bajado un poquito y decidí que era un buen momento para tomar otro paso. Entonces decidí renunciar a mi puesto, dejé a un grandísimo cervecero bien entrenado en mi puesto. Tampoco es que dejé la cervecería botada. Siempre hay que irse por la puerta grande, es un aprendizaje importante. Y fundé mi propia empresa de consultoría cervecera para ayudarle a algunos otros pequeños cerveceros a mejorar sus procesos, recetas, cervezas. Y tuve la oportunidad de montar un pequeño laboratorio de investigación y desarrollo para la cervecería Rancho Humo, que fue una experiencia tremendamente provechosa, porque pude probar, formulé hasta 50 recetas distintas, había suficiente presupuesto para si queríamos comprar una barrica de Chardonnay de la Borgoña o importar Brettanomyces y Lactobacillus de Estados Unidos. En una escala chiquita, aún así pudimos hacer
una base de trabajo muy interesante que ha sido muy exitosa. Ha ganado Rancho Humo, ha ganado medallas en Copa Cervezas de América también con algunas de las recetas que formulamos en ese tiempo. Y bueno, habiendo podido ahorrar un poco de dinero, decidí enrolarme en el Master Brewer Program de el World Brewing Academy, que es la combinación de Civil Institute en Chicago y Doemens en Múnich. Y en febrero del 2016 conocí a Nato, que me parece que anda por ahí. Nos vimos en un frío febrero en Chicago y empezamos el camino juntos para lograr la certificación del World Brewing Academy. Posterior a eso, trabajé por corto tiempo en una pequeña cervecería que estaba empezando en el centro de la ciudad de Múnich y recibí algunas ofertas para volver a América, una especialmente interesante de Goose Island, de AB InBev, para ser cervecero primero en su cervecería de Chicago y luego me ofrecieron pues su puesto para ser su maestro cervecero en México, supervisando producción de dos de sus cervezas en varias de las plantas de AB InBev alrededor de México y montar algunos brewpubs en varias ciudades de México. Yo manejé esa opción y también tenía posibilidad de volver a Costa Rica y también estaba conversando con la gente de Casabruja en Panamá. Y yo, pues toda mi carrera, yo empecé a trabajar para pequeños emprendedores en el 2008 y en 2016 la verdad que no podía, no sentí que fuera prudente todavía venderle el alma al diablo, irme a trabajar para la transnacional cervecera más grande del mundo, a pesar de que ofrecían muchísimo más dinero que el que cualquier pequeño emprendedor puede pagar. Decidí tomar el reto de venir a Ciudad de Panamá. Me mudé acá en octubre del 2016 y desde entonces vivo aquí. Me encargo de la producción de Casabruja, que ya cuando yo llegué era una cervecería altamente galardonada y prestigiosa en la región latinoamericana. En el 2015 Casabruja ganó mejor IPA de América en Copa Cervezas de América y varias de sus cervezas, de nuestras cervezas, la Fula, la Chitra, todas ya habían ganado en Copa Cervezas de América. Entonces el reto era hacer una cervecería que ya era buena, que ya era exitosa, hacerla todavía más exitosa, ¿no? Y eso es un reto lindísimo. Por leyes de Panamá, solo se puede tener un 10% de extranjeros trabajando en todo momento. Entonces yo soy el 10%, yo soy el único extranjero que trabaja en Casabruja, todos los demás son panameños. Utilizamos inteligencia local para producir cervezas de alta gama con muchísimo cariño y según convicciones de respetar el carácter tradicional de la cerveza y siempre tratando de innovar en lo posible, ¿no? Entonces se me dio muchísimo espacio, solo para terminar el tema de la intro, y yo sé que ya me extendí, tiendo a hacer eso. No, está perfecto, se me dio muchísimo espacio y muchísimos recursos para empezar a jugar, y entonces ahí fue donde pudimos empezar a desarrollar un proyecto exitoso como ha sido la Goce, con distintas frutas o hierbas que hacemos, o empezar a adquirir barricas de madera y empezar a implementar un laboratorio de control de calidad bastante robusto. Por medio de inversiones inteligentes ya hemos podido pues mantener y mejorar la calidad y seguir expandiendo nuestra huella en el mundo.
Genial y buenísimo. Justamente te iba a preguntar ese último punto que tú tocas. ¿Cuánto cambió Casabrujas desde el 2016 hasta el día de hoy? ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué llegaste cuando llegaste a Casabrujas? ¿Qué es lo que había y qué es lo que tienen el día de hoy? Bueno, a mí me llamaron para venir a Casabruja casi un año, un poquito más de un año antes de yo venir, cuando el maestro cervecero italiano, el primer maestro cervecero que trabajó aquí, el fundador de Casabruja, uno de los fundadores de Casabruja, hoy en día el gerente general, Jonathan Pragnell, él dejó su trabajo en la ONU, manejando logística de toda Latinoamérica, para irse a trabajar a Brewdog, a Aberdeenshire, Escocia. Y él empezó igual como asistente raso y llegó a ser, a manejar la producción de la vieja fábrica de Brewdog, y en Brewdog aprendió todo lo que era el quehacer cervecero, siempre con la idea de venir a Panamá y abrir Casabruja. En el camino conoció a Omar, y Omar, un cervecero italiano destacado de Brewdog, le ofreció venirse a Panamá a ayudarlo con la producción, y Omar trabajó acá hasta 2015. Eh, entonces me llamaron a mí para reemplazarlo. No lo lograron reemplazar, porque yo estaba estudiando y estaba en mi periplo europeo y todo esto. Entonces, cuando yo llegué acá, la producción estaba un poquito, digamos que ligeramente desordenada, porque se necesita una persona que ordene la producción, ¿no? La producción estaba en manos de dos cerveceros que dejó entrenados Omar, pero bueno, simplemente había que ponerle rigor a un par de procesos, un poquito. Igual, estaban alcanzadísimos de mano, no les daba tiempo de limpiar todo y producir y hacer todo entre dos personas. Entonces yo llegué a llenar un vacío de manos y ayudar con organización, limpieza, protocolos de producción, ajustar las recetas. Yo, la verdad que sí he tocado todas las recetas, las he ajustado a lo que yo considero que debería ser. Y bueno, desarrollo de nuevas recetas, de nuevos productos, investigación y desarrollo, que es parte de lo que más me gusta y yo creo que es de los trabajos más divertidos que puede tener un cervecero. Uno de los temas es que Casabruja no tiene una planta piloto. Entonces, las pruebas de recetas se hacen de 1.200 litros en adelante, que es el tamaño de nuestro bloque de cocción. Entonces, eso fue un primer gran reto, que, bueno, hacer una cerveza, hacer 3.500 cervezas de una vez de algo que nunca has probado, me asusta a cualquiera, a mí incluido, pero la oportunidad de haber trabajado en el equipo piloto de Costa Rica Craft Brewing Company, desarrollando recetas en mi tiempo ahí, y luego en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Rancho Humo, me dio mucha sensibilidad por los ingredientes, por distintos procesos. Entonces, cuando llegó el momento de escalar y empezar a probar recetas, mínimo 1.200 litros, no se me hizo tan difícil, pero definitivamente fue uno de los retos más complicados. Al cabo de un año de trabajar acá, pude reclutar a una grandísima científica que hoy se encarga del laboratorio de control de calidad de Casabruja. Ella se llama Carolina Conte. Ella es graduada de Brewing and Fermentation Science de la Universidad de California en Davis. Entonces, ella ha sido fundamental para, bueno, toda la parte microbiológica y de parámetros de control de calidad que hemos podido desarrollar, y me ha dejado a mí un poquito más libre para que controle pues otros aspectos de la producción. Ese puedo decir que fue pues de los mayores retos y de las mayores ayudas que pude fue encontrar a Carolina, y luego también ir formando un equipo saludable de trabajo. Pudimos incorporar a un gran cervecero que trabajó 4 años para AB InBev aquí en el país.
en la Cervecería Nacional como cervecero. El homebrewer, le encantaba la cerveza artesanal, siempre venía a la cervecería, a los eventos cuando liberamos una cerveza, enamorado de Casa Bruja, y bueno, lo reclutamos al lado iluminado del asunto, y está con nosotros desde hace ya casi 2 años. Crucial formar un equipo de personas apasionadas, capacitadas y trabajadoras. La verdad que la cerveza artesanal se hace entre muchas manos y muchas mentes, y entre mejor afinadas estén esas manos y ese equipo, pues mejor va a salir la cerveza y más fluido va a ser todo, ¿no? No te escucho, Fabián. No te escucho. Se me fue el audio. Probando, probando. No. Ahí suena, ahora. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya, genial. Disculpa, tenía algo apagado, parece. Te decía que pudiésemos entrar a hablar de la cerveza ácida ahora. Muy bien. Considerando toda la historia que nos has contado, tu relación con la cervecería, ¿en qué momento empiezan tus pruebas o tu relación con la cerveza ácida? Generalmente el camino del cervecero artesanal parte por las ale, muchas veces nos enfocamos luego. Se volvió a ir el audio. Se volvió a ir. Ahora sí, ¿Aló? ahora sí, ahora ¿Sí, sí. sí? Te preguntaba que en qué momento surge la intención o los primeros experimentos de tu parte en elaborar cervezas ácidas. Generalmente uno parte haciendo ales, a veces experimenta con lager, pero ya aparece la intención de hacerla. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con este tipo de cerveza? Bueno, las cervezas ácidas en Centroamérica es curioso por la grandísima oferta de frutas que hay acá. La verdad que la mayoría de nosotros crecimos comiendo frutas ácidas o tomando jugos o frescos hechos con frutas ácidas. Entonces, como que a mí desde muy, muy chiquito se me desarrolló el gusto por lo ácido, ¿no? Las cervezas ácidas aparecen en mi radar por ahí de 2010, 2011, cuando un buen amigo, que lo pueden seguir en Instagram como Birroteca CR, es un grandísimo fanático de la cerveza. Él no es cervecero ni nada, pero se esfuerza en tomar la mejor cerveza del mundo. Él hoy en día es miembro del club de Hill Farmstead, de Santa Darius, y él viaja constantemente a Estados Unidos y a Europa a buscar cervezas de altísima calidad. Él compartió conmigo las primeras botellas de Cantillon y de Lambic belga en general, de Beaune y Girardin, por ejemplo, por ahí como en 2010. Me acuerdo que yo guardé en una de los bottle shares que hicimos, guardé las levaduras, el sedimento de una botella de Cantillon y lo empecé a propagar en mi casa. Entre 2010 y 2015, mi casa se volvió como el Wild Brewery. La verdad que casi que solo hacía, bueno, un par de double IPAs que en ese momento estaba bien metido en el lúpulo, pero empecé a experimentar con fermentaciones mixtas. Primero dejé esa propagación de Cantillón madurando en un fermentador con cedro costarricense y un poco de roble francés en tablas, cerca de 2 años, y fue una cerveza bastante interesante. También traté de hacer Flanders Red en mi casa por esos años, pero fue realmente hasta que llegué al proyecto de Rancho Humo donde empecé a producir cervezas ácidas para vender.
la más importante siendo la Gose. A mí me parecía desde que probé la Gose de Westbrook, que fue realmente la que me parece a mí la volvió a la vida en América, la primera Gose realmente que se podía conseguir en lata y todo en esos años. Desde que probé esa cerveza me voló la mente. Con la cantidad de gente que aquí le gusta tomar su cerveza con limón y sal, michelada o chelada le dicen los mexicanos, tenía mucho sentido hacer un estilo ligeramente ácido, ligeramente salado, que fuera con el clima. Yo crecí en un país que tiene costa al Caribe y costa al Pacífico, ¿no? Se va mucho a la playa, hay mucha vida afuera, y este estilo me parecía como que maridaba, armonizaba perfectamente con nuestra realidad y con el gusto de la gente. Entonces empezamos a desarrollar lo que hoy en día se llama Goce la Amistad, y muy, muy exitosa fue. Y luego luego fui a estudiar a Estados Unidos, y ni que se diga lo que probamos allá en Chicago, y luego en Múnich. Pudimos hacer un tour por Europa, yo volví a ir a Cantillón y tal, y a Bruselas a probar delicias fermentadas por años, y, y la verdad que como que se robó un pedazo de mi corazón, ¿no? De alguna forma, los elementos de acidez, de complejidad que puede aportar una fermentación mixta, el tema de la madera me obsesiona, como que me volví medio loco con el tema, y empecé a soñar con hacer cervezas cada vez más complejas, no necesariamente más ácidas, pero más complejas. Yo creo en hacer cervezas balanceadas, en hacer cervezas elegantes, donde no necesariamente nada sobresalga demasiado, pero que funcione como un conjunto integral. Eh, entonces, llegando a Casabruja, de lo primero que sentí cuando me bajé del avión en el aeropuerto de Tocumen fue ese calor abrasador, y esa humedad me pegó en la cara como un martillo. Y yo dije, Dios santo, me muero por una Goza en este momento, porque esa salinidad que hay en el aire de la ciudad de Panamá, estamos en el Océano Pacífico, simplemente llamaba a tomarse una Goza. Entonces, de lo primero que empecé a conversar en Casabruja fue para hacer una Goce, y la hicimos 4 meses después de yo haber llegado, y fue la hermana mayor de esta. Esta es la Goce Frambuesa. Fue la segunda Goce que hicimos aquí en Casabruja. Hoy en día todavía segunda mejor Goce del mundo según los resultados del World Beer Cup en 2018, donde ganamos medalla de plata con ella. Un honor tremendísimo, algo alucinante, ¿no? Que escojan tu cerveza entre tantísimas muestras de tantos cerveceros competentes, apasionados del mundo. Voy a aprovechar para servirla, porque esta cerveza es muy simbólica. Esta es la última botella que me queda de la cuarentena de Goce. De Goce. Buenísimo. Nos contabas que partiste quizás con la cerveza ácida, con estos Drex de Cantillón. Y una pregunta específica. Esa cerveza en particular, la Goce que tú te acabas de servir, se elabora con la técnica del Kettle Sour, me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué momento de este inicio de la cerveza ácida en tu casa, donde tenías el Wild Program, nace el empezar a hacer algo que es contrario quizás dentro del mundo de cervezas de fermentación mixta, a precisamente utilizar Brettanomyces, Pediococcus u otros microorganismos? Generalmente los microorganismos como los Drex de Cantillón demoran mucho tiempo en hacer su desarrollo. En cambio, una técnica como esa es muy corta, muy rápida. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a probar con Kettle Sour? Y si te recuerdas, ¿cuál habrá sido tu primera cerveza que hiciste con Kettle Sour? Definitivamente, yo en mi casa nunca hice Kettle Sour, curiosamente. El Kettle Sour fue una técnica de la cual yo me enteré asistiendo a
un Craft Brewers Conference, el Craft Brewers Conference de 2015 en Portland, donde también celebré mi cumpleaños y el día después tenía el examen de Certified Cicerone y esta vaina. Llegué tarde y de goma al examen de Cicerone y lo pasé raspando, pero lo pasé. Creo que un día después empezaba el CBC y fui a una conferencia de 3 cerveceros que estaban hablando de esta nueva técnica de kettle souring, la cual usaban yogurt para acidificar el mosto en el tanque de cocción. Y me voló la cabeza, me pareció fascinante. Perseguí a uno de esos cerveceros hasta su cervecería en Portland y como dicen los gringos, I picked his brain, o sea, le hice 1000 preguntas y cuando volví ya estaba en el proyecto de Rancho Humo y desarrollé la receta de Goce la Amistad, que fue la primera kettle sour que hice. Una Goce sin ninguna adición externa, más que los ingredientes considerados tradicionales para el estilo. Malta de cebada, malta de trigo, una pizca de avena que me gusta mucho usar en kettle sours y algo de malta acidulada para bajar pH, pero hasta 5.2, 5.3 en maceración. Y luego, pues, la sanitización del mosto en el kettle y enfriado hasta 35, 40 grados centígrados, inoculación de lactobacillus del Brueckai, que es mi cepa de lactobacillus preferido. La verdad que es la que más me gusta, no necesariamente es tan rápida como Plantarum o Brevis, pero a mí me parece que el carácter usualmente del Brueckai es hermoso, tiene el ácido láctico es muy sabroso en el paladar, pero me parece a mí que del Brueckai deja unas notas cítricas muy agradables, una acidez como casi de limón, como que si fuera cítrica, que a mí me agrada muchísimo en mis cervezas. Entonces, desde entonces uso esa cepa de lactobacillus, igual en Casabruja, esa es la cepa que utilizamos. Algo interesante es que yo en verdad solo he comprado desde el 2015 que empecé a hacer kettle sours, he tenido no más 3 cultivos de lactobacillus distintos y yo cosecho mosto ácido y lo mantengo siempre en un keg en el cuarto frío y lo saco un día antes de hacer el kettle sour y lo sigo regenerando. Ahorita el cultivo que tenemos creo que va por la generación 80, 85, sin ningún problema. El tema que a mí me parece curioso es, bueno, aprovechando la baja mutación de esta bacteria, tal vez la primera generación te pueda tardar hasta 60 horas en bajar el pH a 3.4, 3.3. Yo busco más o menos 7.5 gramos por litro de ácido láctico a la hora de titular. Tal vez la primera generación dure 60 horas, pero después el cultivo uno lo va domesticando a lo que uno busca y yo lo que he tratado de hacer es hacer que él se acomode a mi horario. Entonces, yo no tengo por qué estar a las 4 de la mañana en la cervecería para hervir algo acidificado. Yo ya sé cómo funciona mi cultivo y yo ya le enseñé cómo quiero que funcione, manipulando distintas variables como tasa de inoculación, temperatura, cantidad de azúcares disponibles, etcétera, pH, previo a inoculación, cantidad de oxígeno disuelto. Y hoy en día nuestras acidificaciones de la Goce suceden entre 14 y 16 horas máximo con nuestro cultivo, lo cual nos permite realmente producir sin ningún problema kettle sours
y poder seguir produciendo las otras cervezas. El problema con los kettle sours es que te trancan el bloque de cocción de alguna forma, ¿no? Entonces hay que ponerlo en la balanza y decir, bueno, ¿cuánto tiempo realmente tengo para darle para poder seguir cumpliendo con las otras marcas y mantener inventario de todo fluido, ¿no? Claro, ¿tú sabes si el lactobacillus del Gruequi es heterofermentativo u homofermentativo? Me Es imagino que... heterofermentativo. Ya, Es perfecto. heterofermentativo. Genial. Y bueno, hablemos del kettle sour que tú estás haciendo, entonces, con este lactobacillus en general. ¿Cuál es el proceso en específico? Hace no tanto tiempo tuvimos una entrevista académica acá con Richard de la cervecería Lon y ellos nos explicaban un poco su procedimiento. ¿Podríamos, Ok. para quizás compararlo, cuál es el procedimiento que ustedes utilizan en Casa Bruja? Bueno, la producción de mosto, bueno, voy a poner como ejemplo para la Goce, eh, es bastante, eh, es bastante simple o se hace igual, básicamente, que la mayoría de los otros mostos que cocinamos en Casa Bruja. Nuestro bloque de cocción, como les decía, es de 1200 litros. Son 2 recipientes, mash lauter y kettle whirlpool. Obviamente con un tanque de agua caliente externo y obviamente un tanque de agua fría también externo. Eh, yo macero, hago el empaste, usualmente busco una gravedad cercana a 12 platos al iniciar la fermentación alcohólica. Pero bueno, para iniciar la acidificación yo busco más o menos 11.5 platos. Yo sé que mi cultivo de lactobacillus va a consumir cerca de 0.3 platos durante la acidificación. Nunca ha consumido más y realmente nunca ha consumido menos que 0.2 platos. Obviamente cualquier fermentación necesita combustible, ¿no? Necesita alimento el microorganismo. No come tanto como la levadura, pero sí se come un poquito y eso uno lo tiene que tener en cuenta para lograr los targets, los objetivos. Se hace el empaste, la mezcla en nuestro equipo de esa cantidad de malta, que son como 250 kilos. Eh, Dura más o menos 15 minutos, hacemos el mezclado manual. Yo sí agrego, empiezo a trabajar la mineralidad de la receta. Obviamente, esto es una cerveza a la cual adicionamos sal rosada de Himalaya para darle esa salinidad perceptible, pero no es tan agresiva como la sal de mesa. Hay que usar un poquito más de sal rosada para lograr el mismo efecto de salinidad que la sal de mesa. Pero yo lo empiezo a trabajar desde la formulación mineral del agua, donde sí agrego una cantidad más alta de cloruro de calcio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio a la hora de iniciar la mezcla en el macerador. De ahí ajusto un poquito el pH entre el uso de malta acidulada y ácido láctico para lograr que el pH de la conversión de la sacarificación esté cerca de 5.2. Eh, Usualmente hacemos media hora de reposo y media hora de recirculación o de fallout. Eh, el lauter en nuestro equipo dura más o menos 75 minutos, separación definitiva del mosto, de los sólidos del grano, de la frecha y todo eso. Llevamos todo el volumen, más o menos 1400 litros, al tanque de cocción, que muy importantemente ha sido previamente limpiado y sanitizado como si fuera un fermentador, es decir, ciclo completo de detergente alcalino, enjuague y una sanitización usualmente con ácido peracético y luego agua caliente para enjuagar. Ups, se me cayó aquí el asunto, disculpen. La gravedad nunca toma un día libre, decía Ashton Lewis en la universidad. Y nada, llevamos el volumen
a ebullición. Yo ebullo entre 10 y 15 minutos para esterilizar el mosto. Y durante ese hervor o un poco antes agrego suficiente ácido láctico para bajar el pH del volumen a 4.6 a 4.5. Es muy importante preacidificar el mosto, ya que le da una ventaja competitiva al lactobacilo y hace que se sienta más cómodo. En general todo va a ir mejor si se preacidifica. No es una porción grande, son de un ácido láctico 80% de concentración, pueden ser 600, 700 mililitros para acidificar nuestro volumen a 4.6. Y bueno, empezamos a hacer una recirculación a través del intercambiador de calor para enfriar el mosto en la misma olla de cocción de 100 grados, porque estamos a la altura del mar, a 40 grados centígrados. Eso va a durar cerca de 50 minutos en nuestro equipo. Bastante rudimentario, simplemente conecto una manguera de la salida del intercambiador y la meto por la puerta del tanque de cocción, obviamente con la puerta semicerrada, y recircula a través del intercambiador de calor, bajando la temperatura. Cuando va como por 60 grados centígrados, empiezo a inyectar CO2 por la entrada de oxígeno del intercambiador de calor. Entonces empiezo a purgar un poco, ¿no?, el tanque. Y al final, cuando ya llega a 40 grados centígrados, burbujeo CO2 por cerca de 10 minutos. Importante eso de purgar el tanque, no dejar mucho oxígeno presente, pero si lo dejas mucho tiempo también estás aportando ácido carbónico, ¿no? Entonces hay que realmente medir cuánto tiempo agregas CO2 o purgas el tanque de cocción, y en ese momento ya voy a tener limpio y sanitizado la parte externa de mi tanque de lactobacilo, que es una forma un poco pomposa de decir, es un Cornelius keg de 5 galones que uso para guardar el mosto ácido. Limpio bien el exterior y simplemente lo vierto por la puerta al mosto ya a 40 grados. Yo no tengo la posibilidad de sellar perfectamente mi tanque de cocción, entonces uso una bolsa de basura nueva, inflada, como un globo, y lo pongo en el ducto de vapor de la olla y cierro bien la olla. Y bueno, 14 a 16, ahí a la verga, perdón. Disculpen. Ahí sí, aquí estamos produciendo en casa. 14 o 16 horas después, el mosto usualmente va a estar en mi target, que es cerca de 3.4, como les decía, 7.5 gramos por litro de ácido láctico. Y en ese punto, después de chequear que el mosto está, obviamente, al día siguiente en el punto de acidificación que lo deseo, cosecho nuevamente 5 galones de mosto acidificado, lo guardo en el cuarto frío y pongo a ebullir el tanque de cocción, el volumen que tengo ya acidificado, lo llevo a ebullición. Nuestra goce usa Cascade americano, cerca de 8 IBUs. Me gusta agregar bastante lúpulo al final del hervor para ayudar con la retención de espuma y tal. Y agregamos semillas de coriander o de semillas de cilantro de la India, muy importante, no la variedad china, sino la variedad de la India, que es un poquito más alargadita y tiene un aroma mucho más agradable, más cítrico. Cerca de 1 gramo por litro tanto de semillas
de coriander como de sal del Himalaya, 15 minutos antes del final del hervor. Usualmente 75 minutos de hervor en ese punto, sumado a los 10 o 15 minutos que se bulló el día anterior, más o menos 2 horas en total, hora y media en total, disculpen. Y nada, se enfría. Bueno, no. Sí agrego floculantes o Weirfloc, nutriente de levadura. Yo uso Yeastex de DSG y se centrifuga. Bueno, se hace el whirlpool y se enfría a 19, 18 grados centígrados, se traslada al tanque de fermentación previamente limpiado, sanitizado, y nosotros realizamos fermentación alcohólica con California Ale, que es nuestra levadura de la casa. Cerca de 5 días va a estar fermentada. En ese punto, si es goce frambuesa o goce guayaba o goce guanábana, vamos a agregar puré de fruta. Nosotros, obviamente, en Panamá no tenemos muchísimas frambuesas. Entonces traemos pulpa de fruta de Oregon Fruit y la agregamos al fermentador. A mí me parece muy importante siempre fermentar un poco la fruta. En mi caso, usualmente 3 días es suficiente, porque esa refermentación de la fruta también va a generar una subida en la cantidad de acetilo presente. Entonces esperar a que se limpie el de acetilo, se hacen pruebas forzadas y luego se enfría, y en mi experiencia mejor madurar 2 semanas en frío a 1 semana. La Gose es una cerveza que mejora mucho con un poquito más de maduración. Nosotros no la filtramos. Hacemos una transferencia con presión del fermentador al tanque de empacado o al BBT. Carbonatamos forzadamente hasta 2.7 volúmenes de CO2. Obviamente verificamos cantidad de oxígeno disuelto en partes por billón. Usualmente debería estar en menos de 50 partes por billón para nuestros estándares. Y empacamos ya sea en los barriles de 20, bueno, 19.5, 50 litros, o botellas de 355 mililitros. Buenísimo, Estefano. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora bien, en el caso de la fruta, ¿cuál es la dosis que están utilizando habitualmente, tanto para la frambuesa como los otros ejemplos que tú nos acabas de nombrar? Es un poco difícil de decir eso. ¿Cuánto por litro? Tendría que hacer la mate. El asunto es como estamos usando pulpa y es un poco más concentrada que fruta fresca, entonces es un poco diferente para las distintas frutas que utilizamos. Siempre hay una gran variabilidad una vez que uno quita sólidos, como por ejemplo las semillas de una fruta, o por ejemplo cuando uno congela la fruta antes y luego la agrega. Todo eso va a impactar el efecto que tenga la fruta en la cerveza. Para goce frambuesa usamos cerca de 25, 50 kilos en 2.400 litros usualmente. La guayaba usamos casi el doble. Y la guanábana hemos encontrado que necesitamos estar en un punto entre guayaba y frambuesa. Entonces realmente depende mucho de la técnica que estés usando, si estás usando pulpa, si estás usando un concentrado o fruta fresca, que también lo hemos intentado con fruta fresca, y bueno, es un trabajal, y luego hay complicaciones técnicas de sacar la fruta y manejar contaminaciones cruzadas y tal. Entonces, depende. Ahí sí lo mejor es ir probando. Por ejemplo, hicimos una cerveza con sandía y bueno, la sandía tiene muchísima agua, entonces conviene sí usar un concentrado de sandía natural, porque si no, para lograr la concentración de sabor, usualmente terminas
usando tanta fruta que diluís la cerveza. Entonces, depende mucho del efecto que se quiera lograr y de la fruta que se esté usando. Usualmente, mejor empezar por un rango bajo y ir probando, y si se necesita más, pues se agrega más. Buenísimo, buenísimo. Y la fruta en este caso, ya que ustedes la compran en Oregon, ¿viene pasteurizada? ¿Viene Sí. sulfitada? ¿En qué formato viene la fruta? Ya viene lista, me imagino, para usarse. Sí, sí, viene flash pasteurized, sí, viene pasteurizada, y pues se limpia bien la caja, la bolsa, y se agrega como que si fuera lupulación en frío o dry hopping, ¿no? Exactamente. Ahora bien, una pregunta, a ver si han hecho alguna prueba. Tú decías que cuando uno hace un barrido de CO2 para asegurarse de tener una fermentación completamente anaeróbica en el kettle, ¿han probado desplazando el oxígeno de otros medios? Por ejemplo, adicionando metabisulfito que permitiese desplazar No. el oxígeno sin necesidad de agregar carbónico. No, en verdad no lo he intentado, es una buena idea. Es una muy buena idea. Yo he encontrado que haciendo la prueba del mechero, ¿no? Si no prende, usualmente estás bien. Con suficiente presión en 10 minutos, sí ayuda mucho empezar la purga cuando todavía estás enfriando, metiendo carbónico por la piedra de oxigenación del intercambiador. En mi opinión, menos de 15 minutos no hace un efecto adverso realmente, no agrega tanto ácido, simplemente tenerlo en cuenta, y para poder replicar las cosas, pues anotar todo, ¿no? Entonces, si Claro, purgaste por 15 minutos, eso tiene que estar en la hoja, y para poder repetir y ser consistentes, ¿no? claro, y pensando que quizás la fuente más alta de oxidación en ese caso, seguramente la bomba. Quizás probando con una bomba de diafragma, por ejemplo, quizás se necesite mucho menos tiempo. Exacto, pero yo en verdad nunca me he preocupado demasiado por el tema de oxígeno. O sea, antes de hacer el kettle sour, mi cepa de lactobacillus realmente empieza a trabajar muy rápido, y como es heterofermentativo, crea CO2, entonces inmediatamente él empieza a tirar CO2 y mantiene una capa protectora, que cuando abres la olla en la mañana, más bien casi que te vas para atrás de la cantidad de carbónico que se produjo. Entonces, por eso también me gusta del Bruecki, porque como que se protege el solo, es bastante de bajo mantenimiento. Buenísimo, poca demanda, digamos, de trabajo. Exacto, exactamente. Buenísimo. Oye, y con técnica de Kettle Sour, ¿han elaborado alguna otra cerveza en Casa Bruja que no sea Lago C? Sí, aparte de las 4 goces que hacemos todos los años una colaboración con los muchachos de Buenas Pintas, que son 2 bares de cerveza artesanal aquí en Ciudad de Panamá, amigos muy queridos. Entonces producimos una Sour Neipa, siempre para febrero, para el Micro Brew Fest, el festival de cerveza artesanal de acá, al que viniste este año. Creo que probaste Psicotrópica, tal vez, en Buenas Pintas. Sí, Es una ve Kettle con Sour. Noel detrás de su stand, varias pintas. Varias pintas. Sí, Psicotrópica es una cerveza muy apreciada por la gente. Es un kettle sour que empieza con una gravedad más alta, usa espelta, además de trigo, que le da un sabor un poquito más profundo, eh, y una gravedad inicial de 14.5 plato. Al haber más azúcar al principio del kettle sour, significa, por lo menos en nuestro caso, que el kettle sour va a ir un poquito más lento. Entonces necesitamos hacer una acidificación un poquito más larga para lograr el nivel de acidez que buscamos. Entonces en este caso sí son 18 horas por lo menos para psicotrópica. Lo complementamos en cocción con jugo y cáscara de naranja y limón.
y la lupulamos como si fuera una neipa, es decir, agregamos una buena cantidad de lúpulo al final de la cocción durante el whirlpool y luego hacemos lupulación en día cero cuando estamos trasvasando el mosto al fermentador. Antes de inocular la levadura agregamos una carga de lúpulo. Ay, perdón. Es que todo esto está como pegado con cinta adhesiva. Sí, Disculpen. no te preocupes. Lupulamos en día cero y luego antes de que termine la fermentación volvemos a lupular con alguna, nosotros usamos Citra y Mosaic para esta cerveza. Antes de que termine la fermentación agregamos otra carga de lúpulo y la cerveza queda con una turbidez permanente agradable, una acidez también brillante, rica, y todo el carácter cítrico de limón y la naranja. Recuerda un jugo de naranja con lúpulo y pues como 6% de alcohol. Es una cerveza querida, sí. Hicimos también un Kettle Sour en colaboración con una amiga florista que le encanta la Gose y ella le encantan pues las cervezas ácidas en general. Hicimos un Kettle Sour con flores, con lavanda, crisantemos blancos y jazmín, que se llamó Flower Sour. Además adicionamos una gran cantidad de miel de abeja cruda de una isla en la bahía de Panamá. Y fue una cerveza que también fue muy bien recibida por la gente. Otra vez, las cervezas ácidas, aquí pasan, el éxito de las cervezas ácidas pasa porque la gente está acostumbrada a sabores ácidos, casi que la gente es más abierta a los sabores ácidos que al sabor amargo. Digamos, es más fácil de pronto vender una Gose que una IPA a veces. Y que el clima realmente llama a una cerveza ácida, refrescante. Entonces, realmente se ha vuelto un segmento muy importante para nosotros y varias cervecerías artesanales panameñas también tienen algún Kettle Sour en su portafolio porque la gente lo pide, ¿no? Y a los cerveceros nos encanta y nada, funciona para todos, ¿no? Todos felices en ese caso. Todos felices. Estefano, y te hago quizás la última pregunta con respecto a la Gose. ¿Ustedes hacen alguna diferenciación en la acidez inicial dependiendo de qué fruta usen? Porque entendemos que la guanábana, la guayaba y la frambuesa tienen una concentración de acidez diferente. Es una excelente pregunta esa. A mí me parece, a veces lo pienso y me parece un poco loco, como lo hice al principio, pero yo, como ya llevo 12 años trabajando en cervecería, y en 12 años uno aprende a que de pronto el oficio ya a veces es suficientemente complicado como para complicarse más la vida. Entonces, cuando decidimos hacer distintas goces, yo decidí usar exactamente la misma base para todas. Inclusive, quería presentarles esta botella. Esta es nuestra Goce Margarita. Pero no sé si la aprecian ahí, yo creo que sí. Esta es la misma base de Goce Frambuesa, Goce Limón Café, Goce Guayaba y Goce Guanábana, la misma, sin fruta, pero al cabo de fermentación primaria fue a barricas de tequila que se guardaron en nuestro cuarto frío, la primera tanda, que es esta, durante 6 meses. La segunda tanda que acabamos de embotellar estuvo 9 meses en barricas, haciendo lagering en barrica de tequila, y luego adicionamos cáscara de naranja y limón para lograr margarita. Esta es la misma base que todas las otras goces. No importa si va a ir a una barrica o si va a tener guayaba o si va a tener frambuesa. Tal vez hubiera sido prudente de pronto pronosticar que la guayaba es una fruta que aporta más azúcar, por ejemplo.
Entonces es interesante ver cómo la base interactúa con los distintos ingredientes. La goce guayaba le sale más la sal, a pesar de que tiene la misma cantidad de sal que goce frambuesa. Goce frambuesa está como en un balance bastante apropiado en mi mente, pero goce limón kefir, a la cual le agregamos hojas de limón kefir, como que si fuera un dry hopping, se vuelve tremendamente, obviamente, cítrica. Entonces se siente un poquito más ácida que las otras, porque tiene ese efecto mental de que te llama de una vez, te recuerda limón y tu mente asocia limón con algo más ácido, entonces se siente un poquito más ácida. Entonces, a pesar de que la base sea la misma, todo el mundo tiene la opinión de que podría ser una base distinta para todas, pero en verdad es la misma, y es como los ingredientes interactúan y cómo la percepción de la persona a la hora de tomarse la cerveza cambia todo, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Exactamente. Y en el caso del limón kefir, cuando utilizan las hojas, ahí, ya que no es como la pulpa de fruta que viene pasteurizada, ¿qué tratamiento le hacen ustedes a la hoja del limón? Ah, bueno, eso es divertido. La hoja de limón nos llega, pues, de verdad fresca. A veces viene con ramas, con las espinas propias del limón. Se limpia, se lava con agua únicamente y luego nosotros lo que hacemos es manualmente aumentamos superficie de contacto, abrimos las hojas, las machacamos todas con nuestras manos, las rompemos para exponer todos los aceites esenciales, las ponemos en una bolsa de infusión. Nosotros usamos una bolsa de lavandería y le vertimos por lo menos 1 litro de aguardiente local. Supongo que ustedes lo harían con pisco. Nosotros usamos un aguardiente de caña de azúcar que se llama Seco Herrerano, que tiene 35%, 37% de alcohol. Se remoja completamente, se deja ahí, luego se deja escurrir el alcohol y eso interpretamos que eso elimina la mayoría de microorganismos y realmente no hemos tenido presencia de contaminantes después de hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces quitamos suciedad gruesa con agua, hacemos un par de enjuagues con agua y luego un poco de alcohol, lo dejamos reposar y lo metemos inmediatamente al tanque y no hemos tenido ningún tipo de presencia indeseada de microorganismos haciéndolo así. Buenísimo, genial, genial el caso de todas las cervezas con Kettle Sour. Bueno, entremos ahora quizás a la parte nueva, digamos, entremos al caso de las barricas. ¿Hace cuánto tiempo ustedes tienen la barrica? Tú me contabas que tenían 20 barricas en este momento y entiendo que un fudre. Y cuéntame, Panamá es un país que elabora ron, que quizá hay acceso local a barricas de ron. ¿Y ustedes dónde las consiguieron? ¿Compraron barricas de proveedores locales, de afuera? ¿Y de dónde nace el proyecto de barricas en Casabruja? Pues bueno, el proyecto de barricas de Casabruja empieza antes de que yo llegue. Se consiguieron algunas barricas de ron, como dijiste, de ron nacional, de ron abuelo, y se hizo fermentación espontánea en el segundo piso, en esas barricas, y se tuvo una serie de cervezas salvajes, pero hechas realmente un poquito, no de forma ordenada, simplemente es como, uy, vamos a meter un poco de mosto a esta barrica y lo dejamos ahí destapado. Y así se empezó a hacer. El deseo de crear un programa formal de barricas empieza cuando llego yo. Realmente como que una de las cosas que conversamos al negociar yo venir acá era la posibilidad de comprar algunas barricas y empezar a hacer fermentación mixta. Entonces, prioridad, primero que todo, hacerlo de forma ordenada, en el cual no se pusiera en riesgo la línea de producción de las otras cervezas que producimos con una sola cepa de levadura. Es decir, tenía que ser un espacio separado, un equipo separado.
de la cervecería principal para hacerlo ordenadamente. Se compró un fudre nuevo de roble americano de 1200 litros a Fooder Crafters en Missouri, Estados Unidos. Y al principio llegó primero el tanque de lo que estuvo listo del área de barricas. Entonces empezamos a usar el fudre enfrente, poniéndolo enfrente del resto de nuestros fermentadores. Los que conocen Casabruja, como tú, saben que es una cervecería muy pequeña. Realmente usamos casi cada centímetro cuadrado. La mayoría de las personas que entran se quedan sorprendidas de que nosotros producimos más o menos 20,000 litros al mes en un espacio realmente bastante reducido, y tenemos usualmente más de 10 cervezas distintas para tomar o comprar para llevar en todo momento. Eso es, el uso del espacio en Casabruja es todo un tema. Entonces, a la hora de pensar dónde ponemos las barricas de forma segura, eso nos llevó al segundo piso, que no necesariamente es lo más cómodo para manejar volúmenes grandes de cerveza, estar en un segundo piso. Pero bueno, hemos hecho que funcione hasta ahora. Se compra entonces el fooder de roble americano nuevo. Se compran 2 ponchons, que son barricas de 500 litros de Sangiovese italiano, y en ese momento 8 barricas de Zinfandel, vino tinto de Napa. Hoy en día compramos 7 barricas más de Chardonnay de Napa, y tenemos 5 barricas en total de tequila, que fueron ex bourbon, 2, y luego tequila, o barricas de vino usadas después para añejar tequila añejo durante 3 años por lo menos. La mayoría de estas barricas, o casi que todas, han sido adquiridas a través de brokers en Estados Unidos, como por ejemplo Midwest Barrel Supply y Rocky Mountain Barrel Company. Y el fooder obviamente lo compramos directamente a Fooder Crafters. Empezamos a usar el fooder antes que las otras barricas, pues por facilidad de volumen, y porque era una barrica nueva que en teoría no tenía tanto bicho que nos pudiera contaminar el resto de la fábrica. Cuando hicimos análisis de PCR al agua de hidratación del fodder, al principio encontramos por lo menos 9 microorganismos distintos en el agua de hidratación de una barrica nueva, que obviamente venían en la madera. Tueste muy ligero en la barrica, entonces, bueno, ya ahí venía Brett y venía Lacto y venían otras cosas. Muy interesante, me pareció a mí. La primera cerveza que añejamos en el fodder fue una colaboración con el maestro cervecero Floris Delay de Kazinka Labs en Estados Unidos, y hoy en día tiene un laboratorio de control de calidad y propagación de levaduras en Ciudad del Saber, aquí en Ciudad de Panamá. Hicimos con Floris una triple belga, ya que él es cervecero consultor de la abadía de Westmalle en Bélgica, que en mi opinión hace la mejor triple del mundo. Yo dije, bueno, este señor bien puede hacer una triple impresionante, entonces hagamos una triple juntos, y ¿por qué no? La metemos unos días, pensé yo, unas semanas al fooder para darle una dimensión de madera. Y muy importante, una barrica nueva viene con muchísimos taninos, y hay que, disculpen, esto está un poco inestable, que hay que ir eliminando, y no necesariamente la hidratación con agua únicamente elimina, ¿no? ese carácter un poquito más fuerte de una madera nueva. Entonces, esa triple la añejó durante, me parece, 2 semanas apenas, y ya llegó a una concentración agradable de madera. Se embotelló inmediatamente. A ver, perdón, no sé. Esto está muy... Es que no he encontrado otra forma de sostener el celular en esta posición con los
audífonos pegados. Después de la triple, metí una sesión que hicimos en colaboración con Avery Swanson, ex Jester King, hoy Keeping Together en Chicago, Blackman Brewing de Dallas, Texas, KCBC de Brooklyn y el Beer Trekker, que nos ayudó a tomar unas fotos espectaculares ese día. Ellos todos estaban en Panamá para el Micro Brew Fest del año pasado. Hicimos una sesión con 5 granos distintos, 5 lúpulos distintos. La fermentamos en acero inoxidable durante una semana con una cepa sesión que me gusta mucho, que es la French Saison de White Labs. A mí me gusta fermentar la sesión siempre bajo presión un poco para saturar el carácter fenólico. Y luego la pasamos al fudre durante 2 meses. Esa fue la segunda llenada. Y durante esa segunda llenada ya se había desarrollado un poquito más la microflora del fudre. Al cabo de 2 meses había adquirido alguna complejidad interesante del Brettanomyces y complementamos esa cerveza haciendo la refermentación en botella con Brettanomyces clauseni. Y esa cerveza fue sumamente exitosa, ganando, me parece que ganó plata o bronce en el South Beer Cup, en el Champions que se hizo el año pasado, y ganó oro en American Wild Ale en Copa Cervezas de América. Esa fue la segunda llenada del fudre. Luego de eso hicimos una segunda sesión que se convirtió en sereno. Esa sí reposó durante 6 meses en el fudre. Y ahí sí se empezó a notar mucho el carácter de la microflora que ha desarrollado él mismo. Yo nunca he inoculado otras levaduras o bacterias al fudre, siempre ha sido nada más Saccharomyces cerevisiae de la triple y Saccharomyces diastáticos de las saisons. Pero bueno, sale lleno de cosas. Hoy en día tenemos otras que son añejando en el fudre y bueno, hemos empezado a llenar las otras 22 barricas que tenemos con distintas bases de cerveza, un poquito de la base de nuestro Golden Ale, tenemos un poco de Witbier, tenemos un poco de geles y hemos inoculado distintos cócteles de Brettanomyces y otras levaduras a varios de ellos, y tenemos también cervezas limpias, en este caso una Imperial Gose o una Gose un poquito más grande, porque bueno, nos gusta la Gose y se nos da bien. Entonces el siguiente paso de esta Gose Margarita es una Imperial Gose en barricas de tequila, que esa ya no está reposando en el cuarto frío, sino que está en el cuarto de barricas, pero no tiene ninguna adición de levaduras externas, simplemente está absorbiendo el carácter del destilado y lo que puede aportar la madera, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Tuvieron la posibilidad de, a las barricas nuevas que llegaron posterior al fudre, también hacer el análisis de PCR? A un par les hicimos, y un par de las de vino sí ya venían con Brett, ¿no? Usualmente los viñedos descartan una barrica. Una de las razones es por presencia de Brettanomyces. Entonces, bueno, funciona bastante bien para empezar un proyecto de cervezas de fermentación mixta, sin necesariamente una aportación tan alta de carácter de madera, ¿no? Ustedes en Chile, bueno, me imagino que nadan en barricas. Nosotros también tenemos la planta, un proyecto de barricas precisamente, y hay muchas barricas a disposición, digamos, acá en Chile. Ahora bien, ¿de qué manera seleccionaron ustedes la barrica que iban a utilizar para sus cervezas limpias, como tú acabas de decir? ¿Mediante el análisis de PCR o
limpiaron con vapor o con mechas de azufre o con otro medio? Yo realmente no creo mucho en la limpieza con vapor. He leído que es bastante agresiva para la superficie de la madera. Entonces yo sí hago varios enjuagues con agua a 90, 85 grados. Eso logra penetrar hasta cierto punto y haciéndolo suficientemente seguido uno logra calentar que la parte externa sí llegue por lo menos 85 grados. Eso elimina bastante, pero la otra variable es controlar eh, la maduración, la temperatura de la maduración, ¿no? Si una barrica no necesariamente está limpia, digo, una barrica de destilado usualmente viene bastante limpia, porque, bueno, viene empapada en etanol, eh, hasta, no sé, 3 a 5 milímetros hacia lo interno de la madera. Cuando no he estado seguro y quiero hacer una cerveza limpia, uso el cuarto frío o la cámara fría para emular un proceso de lagering y bajar las posibilidades de actividad metabólica de los organismos. Obviamente no lo voy a dejar 2 años ahí porque después de 2 años, si hay Brett, va a haber acción, pero usualmente 6, 9 meses me parece que es un buen tiempo para lograr extracción de sabor y transformación del carácter de la base, ¿no? ¿Has probado luego al embotellado estabilizar la cerveza o tú prefieres que sigan evolucionando en botella? Usualmente nosotros hacemos refermentación en botella para todas nuestras cervezas de barrica y esperamos que sigan evolucionando en botella. El problema es que, bueno, vivimos aquí en un clima sumamente caliente durante el año. La temperatura promedio son 30 grados centígrados, 35. Entonces, soltar cervezas de fermentación mixta eh, a que estén a 35 grados por ahí es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. No es lo más, digamos, me quita a veces un poquito el sueño, ¿no? Que la cerveza cambie demasiado rápido y todavía estoy manejando eso, ¿no? Si de pronto meto una maduración en frío o las vendo en frío para que la gente las maneje en frío o por lo menos una temperatura de 15 grados o 20 grados para bajar la actividad. Llevamos no más 4 o 5 cervezas ya en el formato de 750. Esta es la única que ha salido sin corcho, pero las demás han salido con corcho. Estamos todavía aprendiendo sobre el camino de cómo podemos manejar estas cervezas distintas sin estabilizarlas demasiado en un clima tan reactivo como el de Panamá. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por el momento no han hecho pruebas con fruta o especia agregada a las barricas? No, fruta no. La fruta siempre se manejaría de forma externa. Yo sí quisiera mantener la base de mis barricas lo más limpias posible. Es decir, cualquier adición de fruta fresca que haga será, tengo un tanque ahora externo para hacer adiciones de fruta y refermentaciones de fruta, pero en acero inoxidable de una forma un poco más higiénica y controlada. Porque bueno, la microflora que crea una barrica, de pronto meterle fruta ya puede llevarla a un punto de no retorno. Entonces, es una apuesta un poco, me parece arriesgada cuando se podría tener la posibilidad de hacerlo de una forma un poquito más controlada en una superficie inerte como el acero inoxidable y igual crear el mismo efecto y de una vez, o sea, si vacías una barrica y la infusionas con fruta en un tanque externo, liberas esa barrica para empezar el reloj otra vez de otra fermentación ahí. Entonces es hasta un mejor uso del espacio y del volumen y del tiempo. Claro, buenísimo.
Ahora bien, cuéntanos un poco el desafío de abrir este programa de barrica. ¿Cuál fue el equipamiento que ustedes tuvieron que comprar o que ordenar para poder tener de buena manera este programa de barrica separado de la cervecería? Fundamental el tema de una línea de empacado separada o externa, ¿no? Una segunda línea de empacado. Nosotros ordenamos una llenadora de vino italiana que vende GW Kent de 6 cabezas, que llena por gravedad, tiene un tanque arriba que se alimenta de la cerveza en todo momento y se llena. Pues, supongo que ustedes en Chile están muy familiarizados con ese tipo de llenadoras. A mí eso fue de lo que más me preocupaba. Obviamente quisimos hacer el tema de corcho y la jaula, entonces obviamente insumos para eso, la corchera, el tanque externo para embotellar. Usualmente hemos estado embotellando nuestras cervezas de fermentación mixta o de barrica utilizando nuestro tanque de cocción como tanque embotellado. Entonces bombeamos la cerveza al tanque de cocción, tenemos la bomba del Whirlpool para mezclar, adición de azúcar, levadura, si tenemos que agregar, podemos tenerla recirculando y es muy fácil de limpiar, ¿no? Al final de cuentas podemos hervir un poco de agua y pasarle agua caliente a todo, hacer un CIP completo y bueno, como manejamos el lactobacillus durante el Kettle Sour, igual manejamos la limpieza de las cervezas que tengan pues otros inóculos. Y bueno, en este momento ya sí contamos con un tanque de embotellado en el segundo piso y entonces la producción se pasa de todas estas, se pasa completamente al espacio dedicado a eso, ¿no? Para minimizar contaminación cruzada. Entonces, todo lo que es empacado me parece importante y obviamente si hubiera que hacer transferencias y tal, sets de mangueras, de sellos, de clamps, de todo separado del equipo de la cervecería principal, ¿no? Tener sets dedicados únicamente a las cervezas de fermentación mixta. Se pueden comprar distintores de distintos colores o simplemente tenerlo bien separado y a todo el mundo avisado de que ese sello es de aquí y no va para allá y estas cubetas se usan nada más acá y bueno, tener todo ese protocolo formado para eliminar posibilidades de contaminación cruzada y tener al laboratorio listo para muestreo y tal, con la tranquilidad de poder hacer PCR. Todo se vuelve más fácil, ¿no? Todo lo que está oculto de alguna forma se vuelve visible, entonces eso te da tranquilidad, por lo menos para mí, de poder manejarlo de forma responsable, ¿no? En el caso de la embotelladora que tú nos estabas conversando, que es por gravedad, ¿no han tenido problemas de oxidación en sus cervezas al embotellar de esa manera? Y en el caso que tú quisieras hacer, por ejemplo, un hoppy sour, me imagino que será problemático usar esa embotelladora para ese tipo de cerveza. ¿Qué has pensado con respecto a esos casos? Sí, un poco. Me preocupa un poco el tema de la oxidación. De pronto para una sazón rústica funciona ese pequeño nivel de oxidación, pero sí, definitivamente no es el equipo más gentil para oxidar. Nosotros purgamos el tanque de la embotelladora, purgamos absolutamente todo con CO2 y hacemos una prepurga de CO2 en las botellas, con lo cual se minimiza esa dinámica de gravedad, ¿no? de ese burbujeo que sea minimizar un poquito la cantidad de oxígeno, pero sí, en caso de tener algo muy hoppy, me parece que lo embotellaría casi que directo del tanque una por una. Se puede disponer de alguien que
que ayude en eso y nada, es un muy buen punto ese. Y sí me ha preocupado. Pero sí, con purgas adecuadas y eso, me parece que, bueno, tampoco decir que tu cerveza va a estar buena durante 10 años, como dice Cantillón, porque sí, usualmente no tenemos lúpulo añejado ni nada. Claro, buenísimo. ¿Y cómo ha hecho la selección en cuanto a las barricas y la cerveza que van ingresando? Eh, ¿Cómo decidiste qué poner a la barrica, en este caso de vino tinto, la de vino blanco o la de tequila? ¿Cómo fue tu proceso creativo para poder decidir que esta cerveza entra ahí? Eh, Te podría pedir si puedes hacer un recap para ir un segundito al baño. Perdón. Bueno, adelante, dale, te Dale, esperamos. ya vengo, gracias. Chicos, recuerden que pueden dejar en el chat sus consultas en la etapa final de esta entrevista. Entonces, por lo mismo, por acá, pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir haciendo a Estefano en este momento. ¿Vale? Así que cualquier duda que les surja, la pueden ir dejando por este medio. Por un lado, aprovecho el tiempo para invitarlos a revisar el resto de las entrevistas académicas que hemos estado realizando desde hace ya más de un mes. Pueden ingresar en el siguiente link, que lo acabo de poner en el chat, y pueden revisar la mayoría de las entrevistas académicas que hemos hecho hasta este momento. Pueden suscribirse al canal de YouTube de ACAS, que se llama ACAS TV. Ahí pueden revisar, si entra en este minuto, la entrevista que realizamos tanto a Leo Ferrari como Silene Saurín, Ryan Brooks, Diego Van der Sar, a Richard de Longbeer, a John Palmer. Pueden revisar toda esa entrevista en ese canal. Y la entrevista en particular de John Palmer, que fue en inglés, está subtitulada al español. Así que sin ningún problema la pueden revisar. He vuelto. Gracias por el espacio. Aprovechamos de entregar algunas acciones importantes. Te consultaba para ya ir cerrando la idea de esta entrevista, ¿cómo fue o cómo es, digamos, el camino, digamos, creativo para decidir qué cerveza meter en cada una de las barricas, asumiendo que tú tienes esta variedad, como tú nos dijiste, algunas barricas de Chardonnay, otras barricas de Zinfandel, etcétera? ¿Cómo decides hacer esto? Sobre todo pensando en que son vinos tan distintos, un Zinfandel con un Chardonnay son nada que ver una cosa con otra. Bueno, hay un proceso definitivamente creativo de incluir la barrica como un ingrediente más de la receta, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, estoy formulando una sazón para meter en el fóder, a mí me gusta, yo llevo desarrollando mi receta de sazón durante casi 10 años. Hay cosas que sé que funcionan, que me gustan, como usar centeno, por ejemplo, que sé que va a ir, que va a complementar el carácter fenólico de, de la fermentación y luego va a interactuar bien con algunos compuestos de la madera. Definitivamente se puede empezar desde la base. Me parece que también la elección de qué poner en cada barrica en este momento es bastante circunstancial eh, en, en el sentido de que nos prohibieron vender cerveza durante 45 días en Panamá por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Había un festival muy grande en la parte antigua de la ciudad que nosotros habíamos hecho muchísima cerveza para vender en este festival. Y ese festival se canceló, era como el 15 de marzo. Y nosotros quedamos con un volumen altísimo de producto en tanque. Entonces, de pronto teníamos disponible un poco más de nuestra base de Blonde Ale de la que hubiéramos querido o que no podíamos vender por la pandemia. Entonces,
decidí usar un poco de nuestro Blonde Ale, que en general es una receta muy limpia, baja cantidad de IBUs, está en 17 IBUs, usa lúpulos nobles, tiene un carácter de fermentación muy limpio usando California Ale. Entonces es una base ideal para empezar a interactuar de distintas formas con las barricas o con distintas levaduras. Fue un poquito de cómo podemos usar lo que tenemos sin tener que producir más, porque en sí nos estaba sobrando muchísima cerveza y era más una elección de, bueno, naturalmente podemos jugar con una barrica de Chardonnay, con un wheat beer, obviamente sabores claros, sabores que tienen sentido juntos, y lo vamos a unir con un poquito de 3 cepas de Brettanomyces y veremos qué tal. Esta fue como la primera llenada grande que sucedió en este tiempo de cuarentena. Entonces como que la primera camada de cervezas van a ser bastante circunstanciales de este tiempo, y a mí me parece fascinante porque esto es algo histórico, y estas cervezas de pronto no hubieran existido si esto no hubiera pasado. Entonces, sí, obviamente sí planeé, por ejemplo, tener las barricas de tequila frescas para esta base de Imperial Gose que hice. Todo eso estaba planeado desde antes de la pandemia, y hice una base formulada para llegar a la barrica de tequila. Pero algunas otras también fueron simplemente costo de oportunidad, ¿no? En verdad era más barato tener el tanque vacío que lleno de cerveza fría, ¿no? Entonces, aprovecharla de la mejor forma posible, y la verdad que la evolución que he estado viendo en las últimas semanas en las barricas es muy interesante. Ahí van a salir cosas ricas. Me parece que dentro de lo malo que pudo haber traído esta situación es algo buenísimo poder usarlo para aprovechar recursos que teníamos y empezar de pronto algunos relojes a andar, ¿no? Buenísimo. Vamos a tener que esperar un poco más para probar esa cerveza. Bueno, vamos a ir cerrando con una última pregunta que teníamos agendada. No sé si has tenido experiencias con maderas diferentes, con maderas inusuales, con uso de maderas brasileñas, por ejemplo, que en Brasil está muy de moda, algunas maderas nativas, algún formato de esa envergadura. Bueno, en Costa Rica tuve la oportunidad de experimentar con roble costarricense y con cedro costarricense, diametralmente distintos al roble americano, francés, o el cedro español, no sé de dónde viene el cedro. Y bueno, eso lo utilicé con distinto grado de éxito y en distintas escalas, y siempre me ha parecido interesante. A mí me encanta el roble en general. Ahorita en Casabruja manejamos más que todo roble americano y roble francés. Me encantaría de pronto probar roble húngaro. No he tenido el placer de usar amburana y estas maderas brasileñas exóticas. Me interesaría usar algunas maderas locales. Aquí hay pues madera de Nance. En Costa Rica también usé madera de café. Eh, no me gustó tanto, la verdad. También en Costa Rica se ahuma mucho con madera de mango o también de café. Entonces quería incluir el ahumar cosas. En Casabruja tenemos un proyecto de carnes ahumadas, tenemos un ahumador grande, y el ahumado es otra forma de utilizar madera en la cerveza, ¿no? Eso lo han sabido los bávaros, Schlenkerla y toda esta gente de Bamberg desde hace mucho tiempo. No necesariamente todos son barricas, sino que también el humo es un vehículo para llevar
las características interesantes que puede dar la madera. Entonces, Peter Bucaert me habló mucho de la amburana y me convenció a buscar amburana, pero bueno, no he conseguido. Pude dar una pequeña charla en febrero, un masterclass junto a Sol González de Tonelería Nacional, de T.N. Coopers, y ella trajo varias muestras de maderas, y ahí tengo algunas maderas de T.N. Coopers esperando a jugar. He usado algunos add-ons como chips o cubos de varios orígenes, usualmente sí, casi todas han venido de Chile, pero no he probado maderas especialmente exóticas últimamente. Me he concentrado en el roble. Buenísimo, buenísimo. Me imagino que será un nuevo desafío que viene por delante. Uno Dicho lo más. anterior, Estefano, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, fue una charla muy constructiva, muy interesante que hemos sostenido el día de hoy. Y como es tradición en ACAS, siempre terminamos con una pregunta o una conversación de 1 minuto acerca de un tema distinto, distendido, diferente de la cerveza. Y como todos los cerveceros, me imagino que la comida es una parte importante de la vida, ¿no? Por tanto, quiero preguntarte por alguna recomendación de plato de Panamá y un plato de Costa Rica. Si alguien tiene la posibilidad de visitar ambos lugares, ¿qué cosa debería comer que sea imperdible, que no puede irse de Panamá sin probarlo, que no puede irse de Costa Rica sin probarlo? Bueno, a mí personalmente, obviamente, bueno, como todos los días, como ustedes. Me encanta comer, amo la comida, amo cocinar. Este tiempo de cuarentena me ha servido para reconectar y practicar muchísimo con la cocina. He estado desarrollando una masa madre de pan aquí en la casa y haciendo kombucha y haciendo experimentos por ese lado. Me encanta cocinar. De Costa Rica siempre extraño la forma en la que mi familia hace los asados. A mí me gusta el asado costarricense, la forma de cocinar el chorizo y la carne, el pollo, como que eso siempre me gusta. Hay cosas muy tradicionales como, no sé, tortillas de queso, el famoso, no sé, gallo pinto, que es arroz, frijoles y varios condimentos que pues a la gente le gusta mucho para el desayuno. De pronto, eso es imperdible. O sea, si van a San José, hay que ir al Mercado Central, caminar por toda la Avenida Central y llegar al Mercado Central y comer en alguna de las sodas o pequeños restaurantes que hay ahí. Y nada, en Panamá se come diferente que en Costa Rica. Ligeramente tienden a freír un poco más las cosas y tienen una fritura en especial que me gusta, que comen en la mañana, que se llama hojaldre, o hojaldra, que es una masa frita. Eso queda muy bien después de haberse tomado algunas cervecitas el día anterior. Y luego, si la cruda anda mal, porque probablemente si vienen a Panamá se van a morir de calor y van a querer tomar cerveza, y al día siguiente, bueno, ya sabemos lo que pasa. Un buen ceviche, un ceviche fresco. A ver, no hay nada mejor que comerse un ceviche bueno con una cervecita, así al mediodía, en ese calor. Eso es imperdible. Depende si les gusta de camarón o a mí me gusta el ceviche de pescado. Pero sí, eso no se lo pueden perder. Eso repone 100% de seguridad. Sí. Bueno, Estefano, muchísimas gracias nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias a todos por asistir y a toda la gente que nos estuvo escuchando hoy. La queremos invitar también para la próxima semana, que tenemos una nueva entrevista académica, en ese caso con Adrian Tinners-Jones desde Inglaterra, que nos va a estar acompañando hablando de la escena craft de cervecería en todo el Reino Unido, en verdad.
Así que muchas gracias nuevamente, Estefano. Un abrazo a la distancia. Espero nos veamos pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a Fabián por la oportunidad de compartir esta tarde de domingo. Espero que todos estén bien considerando las circunstancias, sigan adelante y a fermentar, seguir fermentando sueños. Pura vida. Muchas gracias. Nos vemos.